Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar en prácticas del lenguaje. Nuestro tema de hoy es afijos, los afijos. Vamos a trabajar con sus características. Estos afijos se dividen en prefijos y sufijos, pero vamos a empezar por conocer qué son los afijos, para después poder conocer cuáles son sus características. Se llama afijo a la secuencia lingüística que modifica el significado de un concepto. O sea que un afijo va a modificar una palabra, va a cambiarla. Puede tratarse, este afijo, de un prefijo o un sufijo. Un prefijo es un tipo de afijo que se coloca por delante del término a modificar. O sea que el prefijo, pre, ¿sí?, va a estar adelante de la palabra que yo quiero modificar. En cambio, el sufijo, que también es un afijo, va a situarse al final del término. Es decir, que las palabras se van a modificar cuando tengo un prefijo adelante de la palabra o cuando tengo un sufijo al final de la palabra. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver qué es el prefijo en detalle. Es un afijo que se añade al principio de un término para modificar su significado, dando lugar a una palabra diferente, o sea que va a cambiar el significado de la palabra que yo tengo si le agrego un prefijo. Si le agrego un prefijo o sufijo, ahora estamos explicando los prefijos. Si el prefijo des, este es un ejemplo de los prefijos, si el prefijo des se adhiere al término orden, si yo tengo la palabra orden, pero le agrego el prefijo des adelante, porque los prefijos van adelante de la palabra, se crea el concepto de desorden, ¿sí? Yo tenía la palabra orden, pero al agregarle el prefijo adelante de la palabra, des, ¿sí?, cambia la palabra orden y se forma desorden. Bien, vamos a seguir. Acá tenemos algunos de los ejemplos, ¿sí?, de los prefijos. Miren, por ejemplo, adelante de las palabras vamos a encontrar un co, com, con, de, des, dis, en, ex, i, in, im, inter, pre, re, uni. Esos prefijos siempre tienen significados. Por ejemplo, el primero que vamos a ver, co, com, con. Significa unión o compañía, ¿sí? Entonces, por eso los podemos poner en las palabras colaborar o compañero. Bien, después de des, es un prefijo de negación, inversión, separación. Por ejemplo, desagradar, desilusión, deforestación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que siempre los prefijos, si yo voy a usar prefijos, voy a tener en cuenta que la palabra ya existe. Si yo saco un prefijo, si la palabra tiene un prefijo, la palabra misma se modifica. Si yo pienso que una palabra puede llegar a tener un prefijo, pero lo saco y la palabra queda sin sentido, es que no era un prefijo, ¿sí? Puede haber trampas también en las palabras. Puede ser que yo piense que tiene prefijo y al sacarlo la palabra queda sin sentido y no significa nada. Entonces no era un prefijo, sino que es parte de la palabra, de la raíz de la palabra. El tercer ejemplo es dis, de prefijo. Dis es algo mal, que está mal, tiene alguna dificultad, es algo de negación o inversión. Por ejemplo, las palabras disgusto o disculpar. ¿Ven? Si yo le saco el dis a gusto, sigue teniendo un sentido. Disgusto es una cosa, y gusto, ¿sí?, sigue teniendo sentido si yo le saco el dis. La otra palabra es disculpar. Yo también le saco el dis, le saco el prefijo y me queda culpar. Entonces, puede tener sentido y es un prefijo ese dis. Bueno, ustedes van a poder ir mirando esta lista, pueden poner en pausa, pueden reanudar el video y pueden seguir leyendo. Yo ahora voy a seguir. Los sufijos, ¿sí?, son partículas que se agregan al final de una palabra para poder cambiarla y crear una nueva palabra. Vamos a ver, este ejemplo hace referencia al sufijo dor.
Por ejemplo, si tengo el término, la palabra pesca, y le agrego dor, cambia la palabra y se llega a la palabra pescador, ¿sí? Sufijo ado, ante, ero y or. Hablan de una profesión, un cargo, un oficio. Por ejemplo, abogado, comerciante, compañero, actor. Terminan con esos sufijos. Ahora les propongo que ustedes también piensen en algunos otros ejemplos. Ahora vamos a repasar un poquito más, así entendemos. Miremoslo de esta forma. El prefijo va siempre al comienzo de la palabra. Luego voy a tener la palabra, la raíz, ¿sí? Y puede ser que quede ahí la palabra, que no tenga sufijo, ¿sí? Puede ser que tenga prefijo solamente y la raíz de la palabra. Puede ser que solamente exista esa parte, esa opción. Y si no, puede ser que también tenga un sufijo, puede ser prefijo, base, raíz o sufijo también. ¿Ven? Como el ejemplo de este perrito. Tiene el prefijo por delante, la raíz en el medio y el sufijo al final de la palabra. Acá hay otros ejemplos. Prefijos des, re, sub. Por ejemplo, des, que es quitar o sin. La palabra desquitar se forma con un prefijo que es el prefijo des. Y tengo la raíz que es quitar. Desquitar, deshacer, deshonesto. O también tengo el prefijo sub, que es debajo. Submarino, subsuelo. Otro prefijo es re, revolver, por ejemplo, ¿sí? Recaer, reelegir, es hacer otra vez las cosas. Ese re. Y también el in. No, algo que es injusto, por ejemplo, incorrecto. Y en cuanto a los sufijos, tengo, por ejemplo, ota, ¿sí? Ate, ito. Por ejemplo, tengo grandote, cosota, niñote. Estoy agregándole un sufijo a la palabra, a la raíz. Bien. Ito, ita, chico, niñito, cosita, hora. ¿Quién hace eso? Por ejemplo, un pintor. Ero, era, un panadero, ¿sí? Mesero. Vamos a seguir. Repasamos lo que estuvimos hablando. Los prefijos van adelante de la raíz de la palabra. Acá tenemos otros ejemplos de prefijos, ¿sí? Para tener en cuenta las palabras que empiezan con a, an, anti, auto, bis, con, des, in, i, im, intra, intro, mono, micro, pre, re, sub, super, supra, tele, trans, tras, ultra, uni. Ustedes pueden ver los ejemplos que hay en esta pantalla para poder ponerlos en práctica. También tenemos pantalla con ejemplos de los sufijos, ¿sí? Miren, los sufijos que empiezan con, por ejemplo, al, ario, aria, debilidad, acción, dor, dora, heroísta, ¿sí? Esos son algunos. Ustedes pueden repasar observando esta cartilla, imagen, que tiene un montón. Yo se las voy a dejar también como Power, para poder ver todos los ejemplos que tienen. Bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que puedan comprenderlo mejor. Se los voy a dejar para que lo vean de nuevo. Un besito, chicos. Los quiero. Bueno, chicos, saben que si tienen alguna pregunta, me pueden consultar, ¿sí? Nos vemos prontito.